Un saludo cordial a todos nuestros amigos de la clase política de la región Cusco. Saludo especial, sin duda, a la amplia sintonía ciudadana a este programa de análisis económicos y políticos, Poder y Desarrollo Regional. Quiero empezar mi intervención reiterando mis felicitaciones a todos los amigos de la clase política regional, aquellos que han presentado listas en esta competencia electoral para el Gobierno Regional Cusco, el Consejo Regional, las municipalidades provinciales y distritales de nuestra región. Sin esas postulaciones, sin duda no sería factible viabilizar el recambio de nuestras autoridades de acuerdo a las normas en los periodos que corresponden. Y en ese sentido, esta vez el debut de nuestra clase política ha demostrado otra vez de que nuestra democracia está en manos de ellos. Ellos deben proponer candidatos, el pueblo los elige y luego ellos deben gobernar y los que quedan en minoría asumir representación de observación, de fiscalización y también sin duda de aporte. Un tema básico de nuestra democracia es entender eso, que es la clase política la fundamental, gestora, monitoreadora, implementadora de nuestra democracia. Felicitaciones a todos aquellos líderes que lograron representación regional, en este caso el Consejo Regional, representaciones en las municipalidades provinciales y distritales, tanto en condición de ganadores y mayoría como aquellos que también, que por cifra repartidora, ingresaron a los respectivos consejos. Esto, sin duda, es bueno remarcarlo porque hoy tenemos, en otras palabras, renovada nuestra clase gobernante en las instancias especialmente locales, de manera completa, y nos iremos a una segunda vuelta para definir el ejecutivo del Gobierno Regional Cusco, toda vez que el Consejo Regional está electo, está compuesto, y en segunda vuelta solo debemos definir quiénes se harán cargo, qué grupo se hará cargo, qué líderes, ¿no?, del Ejecutivo del Gobierno Regional Cusco. En cuanto a nuestros análisis económicos, el Instituto Nacional de Estadística e Informática ya publicó las cifras del crecimiento del Producto Bruto Interno para el mes de agosto. Se ha crecido 1.25%. En el mes de julio, 1.16%. Continúa, por lo tanto, la desaceleración de nuestro crecimiento económico. En este octavo mes, en 8 meses, la economía creció 2.8% y de manera anualizada, o sea, de agosto 2014 a agosto 2013, 4.07%. Tenemos que ya reconocer que este año el crecimiento va a ser bien bajo. Habíamos empezado con optimismo en 5.5% y hoy el propio Banco Central de Reserva ha reajustado su pronóstico de crecimiento para el presente año y lo ha puesto en 3.5%. Esto puede continuar reajustándose dependiendo de qué cifras salen en crecimiento para el mes de septiembre y así sucesivamente hasta el final del año. Hemos siempre estado comentando que una combinación de factores externos e internos es el que explicaba esta desaceleración de nuestro crecimiento. Sin duda, el mayor peso en esta explicación lo tiene el factor externo, toda vez que somos una economía abierta y nuestros destinos de exportación, en el caso de la Gran República Popular China, ¿no?, simplemente está comprándonos menos. Luego viene Europa, que recién está saliendo de su crisis, igualmente ha reducido sus compras en general, sus compras de materias primas y dentro de ellas las compras al Perú. Pero también, y es un área de debate, un ámbito de fuerte debate, el tema de la responsabilidad interna, los factores internos, y dentro de ello el desempeño del gobierno. Ya todos sabemos que el presidente Ollanta no está haciendo las cosas bien en términos de el liderazgo, las iniciativas que debe tener
para impulsar con fuerza algunas reformas, algunas decisiones muy útiles y necesarias, especialmente en épocas de enfriamiento de la economía mundial. Aquí no vemos al presidente dirigir de una manera con gran iniciativa, ¿no?, las opciones de jalar más inversiones, de reducir los trámites para unas inversiones que están esperando el inicio de sus operaciones, de resolver algunos factores internos o sociales que generan obstáculos a las inversiones, para no hablar ya de grandes reformas que mejoren nuestra competitividad. Reformas en la educación, reformas en infraestructura, entre otros. No decimos que no haya, sino no es a la velocidad que quisiéramos, en la magnitud que espera y que requiere, ¿no?, la crisis, la desaceleración de nuestra economía. No podemos esperar mucho, sin duda, del presidente Ollanta, porque dado el discurso inicial que tenía y el que se lo debe tener todavía guardado en su corazoncito, ¿no?, y el pragmatismo con la que, ¿no?, desarrolló su campaña electoral en la segunda vuelta, comprometiéndose a cosas distintas a su primer programa. Es difícil en ese escenario, en esas características, y teniendo minoría, cada vez más minoría en el Congreso, es difícil esperar que desarrolle, impulse, lidere acciones o reformas audaces que requiere nuestra economía para retomar la senda del crecimiento y, sin duda, reformar estructuralmente las condiciones en que desarrolla el crecimiento de su economía. Vamos a esperar, sin duda, las cifras de los siguientes meses. Estamos hablando de septiembre, octubre, para primero, ahora lo que interesa con las cifras que se viene es saber si ya hemos tocado fondo y podemos empezar a hacer pronósticos de que el 2015 empezamos a recuperar la dinámica, el ritmo del crecimiento de nuestra economía, que hace muchos años en promedio estuvo hasta en 6% de crecimiento anual. Eso es lo que interesa ahora. Luego necesitamos esperar de qué manera la República Popular China resuelve ciertos desarreglos que tiene en su economía, para ver si va a mantener su nivel de crecimiento en 7% o va a reiniciar un proceso de expansión que significaría una mayor demanda a nuestros productos. Tenemos que ver también de qué manera para el otro año sigue madurando el proceso de reformas y la manera como continentalmente o como bloque la Unión Europea también sale de su crisis y empieza a demandar también más recursos de nuestros países y con eso reactivar con fuerza nuestras exportaciones, que son las que jalan al resto de la economía. Si vemos las cifras para el sector industrial, ¿no?, en el mes de agosto ha retrocedido 3.17%. O sea, no ha crecido el sector industrial en agosto, sino ha producido menos. ¿Por qué? Porque es un sector que está demasiado vinculado a las exportaciones, y si se reducen las exportaciones es normal que tengamos menos actividad industrial. Es este indicador básico para saber si esto empieza a moverse, a crecer, son buenos indicios, buenos síntomas de que podría estar mejorando el desempeño de nuestra economía, asociado a algunos indicadores externos positivos, especialmente en los mercados destino de nuestras exportaciones. En cuanto a la inflación, ya en programas anteriores habíamos señalado que en el mes de septiembre la inflación fue de 0.16% y en 9 meses hemos acumulado una inflación de 2.74%. Y anualizado de septiembre de 2014 a septiembre de 2013, la inflación está en 2.69. Todos estiman de que la meta de inflación tope de 3% podría mantenerse o ser menor durante este año. En ese sentido, ese indicador está bien, porque no es correcto que las economías tengan inflación. Sin duda, ya no hablamos de las inflaciones perversas, que es de manipulación de masa monetaria, como se tenía en la época, por ejemplo, de
primer gobierno de Alan García y los gobiernos anteriores. Las inflaciones que tenemos ahora son básicamente fluctuaciones en la masa de bienes y servicios y, por lo tanto, cualquier variación o escasez de las mismas genera precios altos. Algunos precios también se mueven por expectativas y asociados a algunas coyunturas difíciles. Ese es el caso, por ejemplo, de los combustibles o algunos alimentos que importamos. Si es que asociado al mismo, en el caso de los alimentos, por ejemplo, hay sequías, o en el caso de los combustibles hay especulación asociada a conflictos entre los países que proveen al mundo de petróleo y derivados. Con esta introducción sobre nuestra economía, quiero el resto del tiempo del programa hacer comentarios sobre las últimas elecciones que hemos tenido el 5 de octubre, o sea, hace 2 domingos, porque es necesario en muchos temas hacer algunos comentarios, porque hoy más que nunca necesitamos informar a la ciudadanía, al electorado, qué es lo que más o menos ha pasado y qué es lo que necesita nuestra democracia para terminar de, por ejemplo, elegir al Ejecutivo del Gobierno Regional Cusco. De primera intención, quiero señalar de que en este programa, a través de artículos publicados en el Diario del Cusco y que están en mi blog que puede usted leer en la pantalla, yo había señalado de que la excesiva cantidad de listas a los municipios y especialmente al gobierno regional claramente iba a dispersar la votación. Hemos tenido como 13 candidatos y obviamente esto ha hecho de que se haya dispersado la votación desde un 23% hasta 2% aproximadamente en alguna lista. Había señalado también de que esta dispersión era difícil que permita que haya un ganador en primera vuelta. Eso lo había señalado bien claro. Debido a que asociado a la dispersión no habían buenos candidatos. No habían buenos candidatos y algunos de los cuales eran básicamente de provincias muy buenos, muy líderes, muy conocidos en sus provincias, pero con fuerte limitación para irradiarse en toda la región para lograr representación a nivel regional. Había señalado también de que había una ventaja estratégica del APU en el sentido de que era uno de los pocos grupos políticos que presentó listas completas, aun cuando incluso así no estuvo presente en muchos distritos el APU, pero respecto a las otras listas era la más completa. Y que siendo todos pequeños, el que tenga mayor infantería le llamaba, o sea, listas cubrían el espectro regional, en términos de candidaturas, en términos de maquinaria electoral, ¿no? Esa era una gran ventaja competitiva al resto, que tenían solo candidatos en 8, 7, 6 o hasta en 5 provincias solamente. Y era, por lo tanto, una gran ventaja estar jugando con equipo completo. Y al resto, aun cuando tenían candidatos y con personalidades muy respetables, ¿no? Pero al tener listas incompletas, tenían una deficiencia, una desventaja inicial, una deficiencia estructural. Algunas veces esto lo he parangoneado como con lo que pasa en el fútbol. Un equipo con sus 11 jugadores respecto a otro con 7 u 8, es difícil creer que el equipo incompleto va a dar una goleada o va a voltear el partido. Eso se lo había señalado a varias listas que no lograron cubrir candidatura. Ahora, ¿por qué no lograron? Habíamos señalado acá, no tienen gente, no son conocidos, o no tuvieron la voluntad política de cubrir todo el espectro electoral regional, porque están de repente en otros propósitos. Algunos de repente solo participaron para hacerse conocer regionalmente y aparecerse posiblemente en otras elecciones, en las próximas elecciones, por ejemplo, para el Congreso de la República. Todos estos pronósticos que he señalado se han cumplido. La dispersión de votos, la segunda vuelta. Había señalado también que va a haber un carnaval electoral. Aun cuando el APU ha sacado 5 provincias, ¿no? Hay grupos como el Movimiento Ayllo, que tiene 2, el Movimiento Tierra Libertad, que tiene 2, el Movimiento Pachacutes, que tiene 1,
O sea, un carnaval electoral que ha sido mucho más nítido en los distritos. Casi todos los grupos se han ganado alguito. Muy típico resultado de la dispersión que es producto de nuestra crisis política, crisis de los partidos. Ahora sabemos también de que muchos de los grupos que han participado han hecho un esfuerzo por hacerlo en este proceso, pero apareciéndose, moviéndose días antes de las elecciones, y hoy que ha terminado las elecciones hay muchos que también desaparecen o pasan a la inactividad. Y esa es otra debilidad de nuestra democracia, porque los partidos políticos deben tener vida activa permanente, trabajo político permanente, proceso de captación, educación de militantes permanente, proceso de representación del pueblo y sus problemas en el agro, en las pequeñas microempresas, en la juventud, en las mujeres. El día que en el Perú veamos a partidos con actividad permanente, representación permanente, educación permanente, habremos logrado superar la crisis de nuestra democracia y tendremos una labor política permanente de, en el caso del pueblo, formarlos, educarlos, organizarlos, representarlos. Y cuando ganan el gobierno, de gobernar, cumplir sus programas y hacer que las gestiones signifiquen un aporte al progreso de todos, al desarrollo de todos. Esto rescatando lo que es, de manera clásica, la política: servicio, progreso para el pueblo, para la sociedad. Entonces, esta es una bonita ocasión para ver bien claro el problema de las limitaciones y la crisis de nuestra democracia, de nuestra gobernabilidad. Esto para empezar. Entonces, ciertos pronósticos se han cumplido porque eran bastante visibles. Un segundo tema es de que, en cuanto a los resultados, empecemos por la Municipalidad Provincial del Cusco. Eso y el Gobierno Regional son los temas que básicamente interesan para el análisis, sin dejar de, sin duda, reconocer de que la elección de las alcaldías provinciales también han sido muy interesantes. ¿Qué es lo que puedo decir para el caso de los resultados electorales de la Municipalidad Provincial del Cusco? Cuando el actual alcalde, Lucho Flores, anunció que no postulaba, una semana antes de las inscripciones, la mesa estaba servida para Carlos Moscoso Perea, quien ya era la tercera vez que estaba postulando. Era conocido, sin duda, una personalidad de nuestra política. Y desde el inicio todas las encuestas señalaban de que sí, efectivamente, él iba adelante. Pero aproximadamente 2 semanas antes se presentó un fenómeno, que es el de Somos Perú con Policarpo Corimanguia, que en verdad estaba en ascenso y empezó a poner en duda la posible victoria de Carlos Moscoso. Hasta que, como dijeron todos, Policarpo Corimanguia se fue de boca. Es cierto que hizo una lamentable declaración de no depender de votos de importantes distritos del Cusco, como Santiago y Huancha, por ejemplo. Y hábilmente, Carlos Moscoso aprovechó eso para prácticamente demolerlo y detener su ascenso y consolidar su victoria. En base a esa declaración, se podría llamarle infeliz que tuvo, ¿no?, Policarpo Corimanguia, se detuvo el ascenso del mismo y, sin duda, se consolidó el triunfo de Carlos Moscoso. En ese proceso de la consolidación del triunfo de Carlos Moscoso, ¿no?, logró apadrinar bien a su candidato al gobierno regional Cusco, a Edwin Licona. Pero nadie sabía quién podía pasar a la segunda vuelta. Y yo había señalado, tendremos que esperar lo que digan las ánforas. Y recién así, por unos cientos de votos, se definió que es Edwin Licona, gracias a los votos del Cusco. Y eso significa, gracias a haber sido apadrinado por Carlos Moscoso. Eso se llama suerte, ¿no es cierto? Y en nuestra política existe eso, la suerte existe. Y muy bien, el APU
ganó, como habíamos dicho, por su ventaja competitiva de infantería electoral completa y por el ascenso electoral y consolidación de la Municipalidad del Cusco de Carlos Moscoso, ¿no? Terminó apadrinando y jalando la candidatura de Edwin Licona con una brecha en términos de cosecha electoral, ¿no? En términos de cosecha electoral y en términos de brecha electoral, ¿no? El resultado es muy asimétrico, muy, se puede decir, diferenciado. En votos generales para el gobierno regional estamos hablando de 23% a 11%. En términos de consejerías, el APU logró 12 consejeros y Causachun un consejero. El APU, por lo tanto, ya tiene el Consejo Regional. En términos de alcaldías provinciales, el APU tiene 5 provincias, esperando que no haya sorpresas en Quiamba, cuyos votos observados y que debe resolverlo en Lima, el Jurado Nacional de Elecciones, es el que ha de definir si se consolida el triunfo del Frente Inca Amazónico o de repente gana el APU, porque hasta el momento hay 350 votos de diferencia. 5 provinciales hasta el momento del APU y 1 de Causacho. En términos de distrito, parece que el APU puede llegar a 35 distritos, ¿no? Y Causachun me parece que tiene una representación muy limitada de aproximadamente 3 o 4 distritos. Entonces, distritales, ¿no? 4 distritos. Entonces, el primer tiempo, el primer round de esta disputa electoral ha puesto al APU con un gran capital electoral inicial. Un gran capital electoral inicial. Y dependiendo de que optimice y ponga en valor eso, sin duda ha de depender en parte los resultados de la segunda vuelta electoral, porque necesitamos todavía esperar algunos escenarios, que se despejen algunos escenarios, en los cuales es bueno también hacer algunos análisis. Preocupa a todos saber qué va a pasar, pero esa preocupación que tenemos todos tiene que ser analizada, tiene que ser resuelta en base a los criterios de la política. Y la clase política justamente es la que tiene que resolver, decidir de qué manera debe justamente llevarse a cabo la segunda vuelta, esperando qué objetivos, qué actitud tendrán los grupos en ese tema. Con esto y otros asuntos de nuestra política regional volvemos luego de una brevísima interrupción del programa y continuamos con nuestros análisis aquí en Poder y Desarrollo Regional. Consuleres, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consuleres, opinión y mercado. Guaigua Producciones y sus éxitos. Aquí en RTV El Diario. Todos los domingos de 6 a 8 de la mañana. Recorriendo los pueblos del Perú profundo. Y siempre con la calidad y garantía de Guaigua Producciones, orgullo de las provincias altas. El pasado 5 de octubre, Cusco tuvo la oportunidad de elegir a sus autoridades municipales.
Desde muy temprano, RTV El Diario los mantuvo informados minuto a minuto con los desayunos electorales, el voto de los candidatos y todo el acontecer de las elecciones 2014. Cusco decide. Un gran equipo de periodistas, comentaristas, un staff de profesionales con amplia experiencia en telecomunicaciones y un grupo de encuestadores en las 13 provincias de la región hicieron posible que Cusco se mantenga informado con la veracidad, objetividad y pluralidad que nos caracteriza. Y a las 4 de la tarde fuimos los primeros en dar el flash informativo. 100% de asertividad en la proyección de resultados, región, provincia y distritos. Y ahora nos preparamos para la segunda vuelta electoral. ¿Quién será nuestro próximo presidente regional? Elecciones 2014. Cusco decide. Por RTV El Diario, siempre con la verdad. Dos siempre es mejor que uno. Duplicamos tus recargas para llamar a cualquier destino nacional. Solo recarga tu celular prepago desde 3 soles. Continuemos entonces con nuestros análisis políticos de este proceso electoral. Nos estamos concentrando en los resultados y en los fenómenos políticos ocurridos en la primera vuelta asociado a los candidatos al gobierno regional del Cusco. Primero, siempre había señalado de que Benicio Ríos, por ser provinciano de Urubamba, no era como cualquier otro candidato, al igual que otros alcaldes, ¿no?, una propuesta que podía encantar a toda la región en términos de liderazgo. Recuerden lo que siempre dije o lo que está ahí escrito, ¿no? La región necesita toros de plaza. Nuestros distinguidos candidatos provinciales, alcaldes provinciales que postulan a la región eran gallos de corral. En eso yo me mantengo. Pero algo que sí ha perjudicado, una cosa es decir las limitaciones que tiene un candidato y otra cosa es que si ha sido perjudicado o no. Lo que ha perjudicado a Benicio Ríos es la tremenda campaña que le han hecho por temas de corrupción. Y esto ocurrió porque simplemente cuando hay un proceso electoral, la gente, los contrincantes se fijan quién va primero. Y en el que va primero, efectivamente, empiezan a concentrar, como es normal, la demolición. Y tener un juicio pendiente es un buen instrumento, una buena arma para justamente iniciar acciones de demolición. Y en verdad lo han estigmatizado de corrupto. Y eso ha reducido el potencial de votación que ha podido captar el APU en esta primera vuelta. Igual ocurrió con Inca Roca. Inca Roca era el segundo hasta un mes antes de las elecciones. Era el segundo en todas las encuestas, siempre con la brecha. APU 20%, el resto en menos de 10. Pero Inca Roca estaba entre los primeros. Y todos también contra Inca Roca, y ha sido la Fiscalía la que, sin duda, al final lo demolió. Porque presentó contundentes pruebas de un proceso de lavado de activos a lo que está investigada su señora madre. Muy bien. ¿Significa que los otros candidatos eran honestos? No. ¿Son corruptos? ¿Son transparentes? No. Significa que como a nadie le importa, ¿no?, los candidatos pitufos, los que no van a tener ninguna posibilidad de ganar, simplemente a nadie le importa averiguar su vida, su radiografía, sus defectos. A eso en política le llamamos pasar piola. Y muchos candidatos en este proceso, en esta primera vuelta, han pasado piola. O sea, a nadie les interesó quiénes eran y si tenían o no un historial transparente, si tenían o no juicios de corrupción, entre otros. Y Edwin Licón no es que es transparente, pasó piola. Ahora que va a la segunda vuelta, ya van a ver ustedes quién es. Sin duda, será el propio proceso político el que ponga en información de la gente quién es Edwin Licón. Porque así es la política. Porque ahora sí está en
en pantalla, en vitrina. Ahora sí interesa saber quién es y ahora sí hay incentivos para descubrirle, rebuscarle su vida, sus defectos, sus errores. Así es la política. Es lo que pasó también en Lima. En Lima, el candidato aprista que quedó con 17% no es que es honesto. Todos sabemos quiénes han sido los ministros del partido aprista, quiénes han sido funcionarios en el primer gobierno. Entonces, lo que pasa es que pasó piola. Nadie creyó, siempre en su encuesta con 4%, nadie creyó que pues iba a levantarse en base a un debate técnico y listo. Los temas de cómo fue de ministro, cómo apoyó al gobierno, cómo blindó todos los hechos de corrupción que se acusó al gobierno, entre otros, a nadie le importaba. Entonces, Enrique Cornejo en Lima pasó piola. Eso es lo que se llama en política. Muy bien. Yo quiero analizar el tema de Benicio Ríos. ¿Es en verdad corrupto? ¿Cuán grave es lo que se dice de él? Y aquí tengo alguna información que me han proporcionado abogados de distintas opciones políticas que conocen el caso. El año 2007, siendo Benicio Ríos alcalde de un distrito en Urubamba, en la legislación electoral, los regidores de todas las municipalidades son los que determinan el sueldo del alcalde. Son los que le pueden subir el sueldo del alcalde o bajarle el sueldo del alcalde. Mucho se ha criticado en nuestra legislación ese hecho. ¿Por qué son los regidores los que determinan el sueldo del alcalde? Muy bien. Entonces, el año 2007, sus regidores le aumentaron el sueldo porque eso eran sus potestades. ¿Con qué criterio los regidores fijan el sueldo del alcalde? Con criterio propio, buscando sus intereses. ¿Por qué? Porque del monto que fijen como sueldo para el alcalde ha de depender sus dietas, que creo que está en 25 o 30%. Si le fijan al alcalde un sueldo de 10.000 soles, cada regidor puede ganar hasta 3.000 soles. Pero si le fijan como sueldo 1.000 soles, cada regidor ganaría solo 300 soles. Con esas reglas de juego, ¿qué incentivos tienen los regidores? En todo el Perú, el incentivo es darle el sueldo más alto posible para que la dieta de ellos sea el más alto posible. Esas son las reglas de juego, esa es la ley. Y eso es lo que han hecho con Benicio. Le han aumentado el sueldo para que los regidores se aumenten también sus dietas. Y ese hecho, sin duda, ha sido, como es normal, observado por abogados o por sectores políticos que interactúan asociados a decisiones. Parece que se abrió un proceso a raíz de ello que terminó judicializado, o sea, es un juicio, desde el año 2007. Entre el 2007 y el 2008, esa observación judicializada, me parece que en menos de 2 años, ha sido resuelta por el Poder Judicial en 2 instancias. Falso, inocente. Porque él, en todo caso, él tenía que cumplir la ley. Los regidores fijan su sueldo, tenía que cumplir la ley. Cuando se está en política, sin duda, es bueno tener ciertos reparos. Por ejemplo, dejar constancia en actas de que respeta la decisión, pero que no la comparte. Son posturas a veces muy importantes en ciertas decisiones. No sé si Benicio Ríos lo habrá hecho. Estoy hablando de una postura política, ética. Pero 2 veces ha sido absuelto. Para el Poder Judicial eso no es ningún hecho de corrupción. Y luego, tanto Benicio Ríos como algunos regidores han devuelto, durante 5 o 6 meses esa percepción han devuelto. Estamos hablando, me dicen los abogados que es una cifra menor de 10.000 soles, que se ha devuelto de manera directa o vía descuentos en sus dietas posteriores. Pero la segunda absolución fue apelada a Lima. Y en Lima devolvieron el caso al Cusco pidiendo, me parece, más información, más peritaje, con lo cual también devolvían la decisión en este tema al Poder Judicial del Cusco, a la Corte Superior del Cusco. Y miren, desde el 2007 este tema, que casi a nadie ya importaba porque era un tema, como muchos dicen, menudo, un tema politizado, lo encuentra Benicio Ríos en campaña para el gobierno regional. Y como es normal, se la han sacado. Como es normal, yo no voy a criticar a quienes lo hacen, así es la política.
No voy a criticar ni a los abogados que están planteando el juicio, ni a todos los políticos que han utilizado el tema para estigmatizarlo a Benicio Ríos como corrupto. Lo que me preocupa acá es de que Benicio Ríos no ha sabido explicar oportunamente, de una manera clara, este tema, con lo cual lo han estigmatizado como corrupto. Y esto le ha hecho mucho daño al APU y a él en esta primera vuelta. Y hoy está en manos del Poder Judicial, que el día lunes se va a pronunciar finalmente qué pasa en este tema. Para muchos abogados es un caso de que en términos de no hay delito, es un delito imposible, entre comillas, para muchos abogados. Miren, por algo peor que a Benicio, también estaba procesado Manuel Sietkovich, el alcalde electo por el APU de Sicuani, procesado por un tema de un mayor monto a los 10.000 soles que he comentado para el caso de Benicio Ríos. Pero parece que Sietkovich tuvo bien claro y explicó desde el inicio de qué se trataba. Porque allí se le acusaba de que la compra de una motorniveladora que había realizado de manera directa lo habría beneficiado, además de transgredir normas. Sietkovich ha ganado ampliamente, categóricamente en Sicuani. Y recién el día de ayer, viernes, estamos hablando del día viernes 17 de octubre, el Poder Judicial lo ha absuelto, inocente. A Sietkovich en Sicuani se lo han recordado en todo momento el tema, pero parece que Sietkovich y el APU de Sicuani tuvieron la capacidad de informar, de aclarar y contrarrestar eso. Y hoy Sietkovich inocente. Por un tema que parecía más grave y por montos que se asumía que corruptamente habrían sido percibidos, mayores que el que se acusa a Benicio Ríos de haberse beneficiado de la decisión de sus regidores de aumentarle su sueldo. En política es así, amigos. Algo que no tiene importancia en un momento, si usted está arriba, te lo agrandan. Y si usted no sabe aclarar, se deja, te estigmatizan, te termina, en otras palabras, liquidando, lapidando. Y hoy Benicio Ríos está en una lucha por aclarar eso, pero más en el terreno judicial que la capacidad de él y su equipo de poder haber aclarado esto en el electoral. Por lo tanto, asociado a este tema, Benicio Ríos y el APU ha sacado solo 23%. Y ahora nos vamos a una segunda vuelta, y antes de explicar los escenarios de esta segunda vuelta, quiero decirles algo. Aún no se conocen las cifras oficiales de la primera vuelta y la convocatoria oficial para la segunda vuelta. En otras palabras, todavía no se conoce el inicio del segundo tiempo de esta batalla electoral. Y mucha gente, especialmente los perdedores de otras listas, ya están sin duda haciéndole olas al segundo lugar, que es Edwin Licona, que está circulando hoy popularmente como Win. Ya les he dicho que no es cierto que es transparente para decir Benicio corrupto y Win transparente. Eso no es cierto. Esperen, yo no soy quien para dar esa información, pero esperen ustedes lo que se viene. Pero ya están aprovechando para una ofensiva y el APU está prácticamente paralizado esperando lo que debe pasar en el próximo lunes. Estamos hablando del lunes 20, si no me equivoco, ¿no? Sí, lunes 20, en que el Poder Judicial ha anunciado públicamente que se va a pronunciar definitivamente sobre este tema. ¿Cuáles son los escenarios que se vienen? Conversando con abogados, porque dado que hay que conocer el problema de las sentencias asociadas a las acusaciones, habrían hasta 3 escenarios para el APU, para Benicio Ríos, y eso sin duda va a implicar el escenario para el APU. Uno primero es que Benicio Ríos, al igual que las 2 instancias anteriores, sea declarado inocente. Si es declarado inocente, sin duda se despeja el camino para que Benicio Ríos continúe en la campaña, ya desagraviado, ya demostrado categóricamente que es inocente, y obviamente con toda la iniciativa que en segunda vuelta deben impulsar, ¿no?, los del APU para ver si ganan este proceso. Pero un elemento estigmatizador, lapidador, demolidor para Benicio estaría despejado si es declarado inocente. Lo otro es que sea declarado culpable, pero en una magnitud menor, en el sentido de que
puede seguir siendo candidato, pero asociado a que él pueda plantear, no sé si corresponde la apelación a la solicitud de nulidad de esa sentencia, pero que lo sigue habilitando a Benicio para que haga su campaña. En ese escenario, sin duda, van a seguir, obvio, como es normal, yo no estoy acusando que como es normal, ¿no?, va a seguir estigmatizado en el proceso de campaña, ¿no?, como corrupto. Y un tercer escenario es de que la sentencia sea bastante fuerte y signifique su inhabilitación en el proceso electoral de segunda vuelta, en cuyo caso el APU tendrá rápidamente que decidir cómo se plantea la segunda vuelta con Jean-Paul Benavente García como el candidato, o sea, el candidato a vicepresidencia actual del APU. Por lo tanto, lo que pueda pasar con el APU depende de lo que diga el Poder Judicial. Desde este punto de vista, molesta que los procesos electorales tengan fuerte interferencia del Poder Judicial. Hoy la demanda es lo siguiente: esperamos que eso se traduzca en legislación para las próximas elecciones. Debe haber una legislación electoral en la que, previo a las inscripciones, debe quedar claro la situación legal de muchos postulantes. Algo así como un tratamiento preferencial con fines de transparencia electoral, con fines de equidad electoral. Porque a veces se utiliza hasta juicios de carácter personal, de carácter privado, por ejemplo, los temas familiares, ¿no?, para sacarlos en campaña. Pero especialmente algunos juicios asociados a que si hubo o no corrupción, hubo o no aprovechamiento, debería despejarse. Algo así como que no pueden postular pues quienes tienen juicios muy graves o que ya habían sido sentenciados previamente y haciendo su apelación se ponen a circular como candidatos, entre otros. Sería bueno mejorar esa legislación para que haya una real transparencia. Muchos son más radicales incluso. Hay que poner como nulidad, como causal de nulidad para ser candidato, ciertos antecedentes judiciales, ciertos procesos judiciales. Eso, sin duda, desde la ortodoxia, muchos abogados la cuestionan en el sentido de que mientras no te demuestre el Poder Judicial con sentencia firme una acusación, ¿no?, mientras no te sentencie, no se puede inhabilitar derechos ciudadanos. Pero el problema es que preocupa que asociado a elecciones haya mucha gente metida en eso. Mucha gente metida en eso. Muy bien. Entonces, tenemos 3 escenarios para el APU que se va a despejar el día lunes 20. O Benicio inocente, o Benicio aún observado pero puede seguir su campaña, o Benicio totalmente inhabilitado si la sentencia es fuerte. Con la pequeña información que les he dado, sin duda, ustedes valorarán, ¿no?, lo que cuando venga la sentencia valorarán la misma, porque si es el Poder Judicial, es el Poder Judicial el único que, en definitiva, de manera institucional y formal, puede decir si alguien es o no culpable, merece o no una sentencia y una inhabilitación. Porque yo creo que ya le han dado el mayor uso posible negativo a este tema en Benicio Reyes. Esperemos que se despeje para esta segunda vuelta y tengamos con claridad a 2 grupos y sus candidatos discutiendo con más nitidez, dando mejor información que permita al electorado compararlos en segunda vuelta. Sin duda, al segundo candidato, al ingeniero Edwin Licona, se le viene la noche porque muy bien, ahora sí no va a pasar piola, ahora sí está en vitrina y ahora sí le llegará y verán ustedes las informaciones, las denuncias, los escaneados, las fotografías, los audios que le digan al electorado si efectivamente es honesto y transparente, como se quiere hacer aparecer estos días en que está con la iniciativa que también es muy normal. Quiero, para terminar esta parte de mis comentarios, señalarles de que en una segunda vuelta ya no hay 13, 14 candidatos haciendo mucho ruido, confundiendo a la gente. Hay solo 2. Y va a ser más nítido saber quiénes son, qué plantean, cuál es su equipo de trabajo, cuál es su plan de gobierno, qué condiciones tiene para la gobernabilidad, si se puede o no confiarle, ¿no?, el Ejecutivo, el Gobierno regional, entre otros temas. Reitero que hay un elemento clave para ver el
un elemento decisorio y clave que los demócratas esperamos que se revele en esta segunda vuelta electoral. ¿Cuál de los candidatos garantiza la gobernabilidad? Y la gobernabilidad es lo siguiente: ¿quiénes son? ¿Qué respaldo y representación tienen en la sociedad, en sus autoridades ya electas? Gobernabilidad significa la calidad de la persona. Son líderes, tienen visión programática, son autónomos, son firmes, son confiables. Gobernabilidad significa cuál es la experiencia de gestión que efectivamente tiene. Gobernabilidad significa cuál es su visión de programa de gobierno, qué han escrito, qué piensan de la problemática tan compleja en nuestra región. Estamos hablando, por lo tanto, de su plan de gobierno, de sus ideas fuerza. Gobernabilidad significa qué cuadros políticos tiene, cuadros políticos, cuadros técnicos, cuadros programáticos para la gestión. El APU ha presentado hace poco a quienes han hecho su plan de gobierno. Sería bueno que el APU también presente cuál sería al menos su cuadro gerencial. Porque una cosa es hacer el plan de gobierno y otra cosa es decir, acá hay expertos en agro, en infraestructura, en medio ambiente, en MIPES, en salud, educación. Sería importante que ambos grupos no solo presenten quién ha hecho su plan de gobierno, sino cuál es su posible cuadro gerencial. Tienen gente, es gente experta, confiable, y obviamente un tema crucial para la segunda vuelta va a ser la maquinaria que tengan para la segunda vuelta. Muchos creen que los perdedores van a hacer un cargamontón contra Benicio. Primero, es normal eso en política. Todos los perdedores se juntan para malograrle la fiesta al ganador o al que pretende ganar. Pero eso no es muy cierto. Primero, los perdedores no tienen capacidad, ningún grupo tiene capacidad de endosar sus votos. No. Segundo, la segunda vuelta es un nuevo escenario, nuevos productos en la que los perdedores ya no van a estar. Ya no van a estar. Las razones por las cuales se quiere cargamontón o venganza ya no tiene mucho asidero en segunda vuelta. Y lo otro, nuestro electorado tiene información, ahí está en la radio, la televisión, leyendo de quiénes son, qué están diciendo. Va a tener información para comprobar muchas cosas. Yo no digo que no tenga influencia un cargamontón, pero no es decisorio. Y segundo, se ve muy mal, porque hacer cargamontón solo por envidia, por odio, por revancha, no es así la política, para empezar. Al menos los analistas tenemos que señalarlo eso. Y segundo, la población no siempre lo va a ver bien. La población rápidamente se va a dar cuenta que eso no va a estar bien. Muy bien. Quiero, ahora sí, para terminar, pasar a otros análisis menores de los fenómenos políticos que han ocurrido en estas elecciones. Ha sacado muy poca votación, por ejemplo, en estas elecciones se han visto dos alianzas. La alianza del Partido Aprista con Restauración Nacional y la alianza de Acción Popular con Patria Roja. Estamos hablando de grupos organizados y aun cuando Patria Roja no tenga legalidad, es un grupo organizado. ¿Por qué han sacado tan poca votación? Primero, me parece muy correcto hacer alianzas cuando hay demasiada dispersión y cuando estamos seguros que van a haber sinergias. O sea, 1 más 1 no solo debe ser 2, sino más de 2. En eso los políticos tienen que estar bien claros. Uno toma decisiones para ganar, para avanzar. Pero inmediatamente que se hizo la alianza APRA y Restauración Nacional, los dos grupos se han roto, se han dividido. El líder de Restauración Nacional no aceptó esa alianza, el líder regional, que es Alipio Ramos, no aceptó y se fue con su gente hacia el fujimorismo. Y en el Partido Aprista una gran cantidad de militantes y dirigentes no aceptaron y pasaron a la pasividad. O sea, desde el inicio esa alianza no convenció ni a ellos mismos. Si no convenció ni a ellos mismos, ¿cómo va a convencer al electorado? Y por lo tanto era muy normal que vaya a la derrota. Y en ese proceso de derrota, sin duda, es muy lamentable que haya sido desgastada la imagen de Lucho Wilson, quien también pasó piola. Nadie duda la honestidad de Wilson,
pero su conducta como congresista en el segundo gobierno del Partido Aprista, al menos cuando blindaba todas las acusaciones de corrupción a su gobierno, él lo hacía por disciplina, pero eso no es pues transparente. También pasó piola, porque a nadie se le ocurrió revisar qué hizo o qué no hizo Wilson, porque a nadie le preocupaba esa postulación. La otra alianza que observamos fue la de Acción Popular con Patria Roja, y ocurrió lo mismo. A muchos dirigentes y militantes de Acción Popular no les gustó esa alianza. Y lo mismo ocurrió en Patria Roja. A muchos de sus dirigentes y militantes no les gustó. O sea, otra vez, los dos grupos se rompieron. Esa alianza no convenció ni a los propios populistas ni a los propios amigos de la izquierda de Patria Roja. Y si no convenció a sus propios militantes, era difícil que convenza al electorado. Por lo tanto, esas dos alianzas que hemos observado pareciera que estaban mal planteadas. En política se ve de todo, pero ¿cómo lo evaluamos? Porque podrían haber alianzas, como muchos han dicho, contra naturas, pero ¿y si dan frutos? ¿Y si terminan en victorias? Eso es lo que vale en política. Algo que no ocurrió esta vez. Por lo tanto, para ver si una alianza fue correcta o no, hay que evaluar el resultado. Y si el resultado es pésimo, fue pésima esa alianza. Y el cuestionamiento, sin duda, a quienes lo han propulsado. Yo saludo, sin duda, que luego de tomar decisiones, los líderes tienen que impulsarla. Eso en política es correcto. Y hemos visto a los líderes de Restauración Nacional y del APRA que han aceptado esta alianza, que se han comprometido a impulsar esa decisión. Eso es muy correcto, eso se saluda. E igualmente con el sector de Acción Popular y Patria Roja, que hicieron la alianza y la impulsaron y la enfrentaron, y sin duda tendrán que también enfrentar y aceptar los respectivos costos políticos, que en lo fundamental significa desgaste de imagen, significa tener menores capacidades para volver a hacer postulaciones posteriores, porque en política los pasivos se acumulan y definitivamente tienen algunas características de inhabilitación o reducción de posibilidades y proyecciones en ciertos procesos, especialmente si se mantienen las características de las contiendas electorales. Reitero, en política hay de todo. Pueden haber alianzas que parecen contra natura, pero ¿cómo se evalúa si estuvieron bien o no? Por los resultados. Y si estos fueron catastróficos, muy bien. Entonces, estuvo mal planteada, sin duda, fueron decisiones totalmente incorrectas. Otro fenómeno en este proceso electoral se ha ratificado el carácter provincial de algunos grupos, la presencia bastante provincial de algunos grupos. Por ejemplo, Tierra y Libertad sigue siendo firme en Espinar y Chumbivilcas, y se ha demostrado con su pequeña votación, que ha sido la primera para el gobierno regional. Han ganado algunas representaciones distritales, consejerías incluso. Luego el movimiento Ayllo sigue siendo fuerte en Paucartambo, en Quispicanchis, donde también ha ganado bastantes alcaldías distritales, me parece que también alguna consejería regional. Y hay un grupo nuevo que ha insurgido con fuerza en Quillabamba, el Frente Inca Amazónico, FIA, si no me equivoco, liderado esta vez por el excongresista, el doctor Osvaldo Luizar. En el Perú, además de ser un país diverso, geográficamente, culturalmente, económicamente, etc., asociado a la crisis de nuestra política, en que los partidos nacionales no logran cubrir hace años el espectro local y regional, se ha abierto un espacio de insurgencia y presencia de grupos regionales, de grupos locales. Y esto se ha ratificado en estas elecciones. Los dos grupos que pasan a la segunda vuelta son regionales, el APU y Causacho. Causacho, desde el punto de vista de Carlos Moscoso, es un grupo que hace tiempo está en la política. El nombre actual, sin duda, es nuevo, pero el líder, que es Carlos Moscoso, que hoy llegó a la municipalidad, ¿no?, se conoce que es un grupo local, un grupo que hoy pretende ser regional. Los partidos han quedado definitivamente, al menos en el Cusco, muy debilitados.
Acción Popular, el Fujimorismo, el PPC, el Partido Aprista. El Partido Nacionalista ni siquiera pudo presentar candidatos. Por lo tanto, se ha verificado la debilidad de los partidos nacionales de cubrir espectros nacionalmente los espacios locales y regionales. Y se ha ratificado otra vez el protagonismo de los grupos regionales, y en algunos casos provinciales, que sin duda nuestra democracia lo permite. No estoy de acuerdo en que hay que impedir y prohibir a los grupos regionales a presentar postulaciones. Sería antidemocrático. La participación ciudadana tiene que ser en las canchas definidas para disputar gobierno. Y si las elecciones son en cada distrito su sociedad deberá ver qué postulaciones presentan. Pueden ser de partidos nacionales, en buena hora, pero pueden ser partidos muy distritales, muy provinciales. Es lo correcto y es democrático. Sin duda hay que mejorar la valla electoral con que deben mantener su vigencia, su inscripción, porque tienen que tener pequeñas representaciones válidas para continuar en el escenario político. Porque si eso es muy pequeño, la dispersión, la vigencia de una dispersión de candidaturas va a continuar. Y eso no siempre conviene. Cuando ponemos una valla más alta, se genera expectativa en esos grupos de hacer un mejor esfuerzo para lograr una representación mínima y tener la presencia que en política y procesos electorales aspira a tenerlo, a mantenerlo todo grupo, todo líder que decidió participar o estar presente en nuestra política. Con esto quiero, para terminar, hacer un último comentario sobre nuestra Universidad Nacional San Antonio del Cusco. Por fin se ha definido el presupuesto respectivo para las elecciones de la Asamblea Estatutaria y el Comité Electoral ha procedido a una modificación del reglamento electoral que espero ya sea aprobada y publicada, un cronograma respectivo para que los grupos puedan participar. Ahora, en nuestra universidad pareciera que se viene cifra repartidora y voto preferencial. Con esas reglas de juego, lo más normal es de que tengamos muchas listas compitiendo, listas de docentes y estudiantes compitiendo, y eso de manera natural posiblemente genere una asamblea estatutaria muy dispersa, muy atomizada, y ojalá que haya, desde el punto de vista de la política, un esfuerzo para que esa dispersión y atomización pueda lograr algunos consensos y poder redactar un estatuto bueno, duradero, respetable, para que sea un instrumento de progreso de nuestra Universidad Nacional San Antonio del Cusco. Más de 11 universidades ya están redactando su estatuto y nosotros recién vamos a entrar, pero ojalá que ya esto empiece y se resuelva justamente esta responsabilidad que en términos de la nueva ley tiene nuestra UNSAC, hacer su nuevo estatuto. Con esto me despido del programa hasta la próxima edición, agradeciendo reiteradamente al periodista Washington Alosilla Portilla por la generosa sesión de 1 hora de producción directa y otra repetición en la gran ciudad del Cusco. Eterna gratitud a la red de estaciones televisivas y radiales que repiten este programa, haciendo que poder y desarrollo regional sea y tenga un alcance en toda nuestra región del Cusco. Con esto nosotros podemos decir que somos un programa regional y esto significa que la gran sintonía, el gran interés ciudadano por escuchar nuestros comentarios económicos y políticos nos posiciona sin duda como un programa que desde radio, televisión y el diario se irradia para toda nuestra región. Muchísimas gracias y hasta la próxima edición.